Hola, bienvenido a nuestro podcast Contando Chismes Jurídicos. Estamos aquí en un nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema muy importante para los empleadores y los trabajadores y es la justa causa cuando hablamos de sustancias psicoactivas. ¿En qué caso podemos utilizar nosotros este o no? Nos acompañan hoy estudiantes del programa de Contaduría de la Universidad Autónoma de Occidente, quienes nos van a hablar específicamente de una sentencia, la sentencia SL 2444 del 2024, que nos trae, pues por supuesto, esta situación descrita. Chicas, bienvenidas. Gracias, profe, por el espacio del día de hoy. Hoy tendremos como participantes a Dana, a Mari, a Juliet y a mí, Linda. El día de hoy hablaremos sobre el caso de Luis Fernando Caliza Agudelo, quien demanda a la empresa por despido sin justa causa por presunto uso de sustancias psicoactivas. A continuación, mi compañera Dana va a hablar más a profundidad sobre el caso. En esta sentencia hablamos sobre Luis Fernando, que es el trabajador. La empresa, que es el contratante, es el grupo SEAN de SAS. El 3 de diciembre de 2015 empieza un contrato por contrato indefinido. Es contratado para coordinador de calidad de productos. El 17 de enero del 2020 esta empresa hace un programa de prevención de alcoholismo y farmacodependientes en donde se practican unas pruebas de orina y este trabajador sale positivo. Él confiesa haber consumido fuera de las instalaciones y tiempo atrás sale positivo para cocaína y marihuana. El 20 de febrero de 2020 la empresa dio por terminado el contrato con justa causa, alegando el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la norma reglamentaria interna. El trabajador alega el despido fue injusto y deplorable, que la empresa no aplicó correctamente la programación interna de la prevención. Bueno, antes de que empecemos este debate voy a dar una frase reflexiva. El derecho al libre desarrollo de la personalidad no se extingue con el uniforme de trabajo, pero ¿hasta dónde llega esa libertad cuando se cruza con una política empresarial? A continuación, la pregunta que abrirá esto será: ¿considera que el despido fue justo o injusta causa? Bueno, yo como representación de la empresa me pongo a pensar y como para que pensemos todos y como que nos concienticemos qué imagen está dando ese empleado a la empresa, o sea, cómo nos está haciendo quedar como empresa. Inicialmente, cuando se contratan cualquier persona con esta empresa, investigamos, ellos les dicen como que mira, el uso de sustancias psicoactivas es algo que nosotros como que no lo apoyamos. Si él le informó a cada uno de los trabajadores de que este consumo pues no es tan permitido para la empresa, ya que puede afectar sus capacidades, puede afectar la relación con los demás compañeros. Entonces siento que es una justa causa, porque si ya le avisamos al trabajador, ya le dijeron, o sea, ¿cómo puede perjudicar este trabajador a la empresa? O sea, eso es lo que yo invito a que todos pensemos hoy, a que reflexionemos, como un trabajador. Pero también podemos mirar en el sentido de que a él se le hizo el examen y aquí nos remarca que salió positivo. No se llevó el protocolo, el médico delegó que él podía seguir con sus labores porque no estaba afectando sus labores ni tampoco estaba afectando a sus compañeros. No lo hizo dentro de la empresa, lo hizo fuera de la empresa. Podemos suponer que fue un fin de semana en donde tiene la libertad como persona de ir a hacer y celebrar como él quiera después de que no afecte con sus servicios de trabajo. Entonces, si esto fue así, ¿qué derecho se le está vulnerando a él? ¿Por qué lo dejaron seguir? ¿Por qué no siguió el protocolo de la empresa? ¿Por qué no se hicieron las cosas debidamente? Dejaron que él siguiera laborando y a los días fue que le entregaron la carta, más no le hicieron un proceso de despido. Bueno, sí hubo un proceso, sí lo llamamos a descargos. No sabemos por qué motivo el doctor lo dejó trabajar ese momento. O sea, pensó que el trabajador aceptó que consumió y que pues, como ustedes pueden notar, el consumo de drogas sigue en el cuerpo porque salió positivo. ¿Cómo sabemos que ese señor que no ha consumido antes? O sea, ¿cómo sabemos que no va a afectar más adelante a la empresa?
Sí, o sea, efectivamente sí se le hizo una citación, se le hizo un descargos, pero ¿cómo hacen ustedes? O sea, ¿en qué se sienten ustedes afectados si esto fue en un horario que no era laboral? O sea, él tiene su libertad después de que está en su casa y que ya no esté cumpliendo su horario de hacer con su vida lo que le plazca. ¿Qué pasa con él? Él no tenía su uniforme, no se evidenció que él sí lo aceptó, porque sí lo aceptó cuando dijo que le preguntaron de que si había consumido o no. Él dijo, sí, yo lo consumí, pero eso fue mucho antes. Y digamos que como tal, a ustedes la imagen no se les va a dañar porque eso fue en un momento en el que él estaba libre. Entonces no tiene nada que ver ahorita con lo que estás diciendo. Él puede hacer con su vida por fuera. Ahí se le estaría vulnerando el derecho del libre desarrollo. Bueno, ¿tú quieres hablar? Dale. Bueno. En primera instancia, se declara ilegal el despido y se ordena el reintegro de ese trabajador, ya que pues se comprueba de que no lo hizo dentro de las instalaciones. En el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo se dice que si no afecta a los compañeros, no afecta a sus actividades y no se afecta a sí mismo, no hay una justa causa, lo cual a él lo dejaron siguiendo a hacer sus actividades. Entonces por ende él no afectó a sus compañeros, no afectó el servicio que estaba prestando a la empresa. Entonces ahí en primera instancia se declara que tenía que hacer un reintegro y el despido fue injusto. Bueno, yo siento que pues él estaba pidiendo también más, que le dieran un cargo más alto, y es algo que honestamente no debería ser así, ya que pues aparte él está dando una señal como tal a la hora de consumir sustancias psicoactivas. Sabemos que eso puede llegar a ser adictivas y eso puede pues faltar a su rendimiento en el trabajo. Entonces, ¿cómo puede pedir un cargo más alto? Pero entonces, o mejor? ¿ustedes consideran que es justo que se despida a un empleado sin darle una indemnización? No, lo que no estamos de acuerdo, lo que ustedes estaban haciendo, porque ustedes no le iban a pagar indemnización. Pues nosotros no, solo estamos representando a la empresa. Exacto. El problema no fue la seguridad laboral, no fue el riesgo y no fue la adicción, que no fue diagnosticada, porque sí, se puede volver adicto, pero eso tiene que ser diagnosticado y la empresa tiene que seguir un proceso que ellos tienen que tener internos en la normativa. Entonces, por ende, fue una conducta privada que fue juzgada y fue sancionada públicamente por medio de la empresa. La segunda instancia que presenta esta sentencia... Antes de la segunda instancia, continuemos con la pregunta que ibas a decirnos, porque nos lleva a la segunda. Bueno, ¿considera que se le debe dar indemnización al trabajador? De mi parte, defendiendo a nuestro Luis Fernando, sí. Él tenía derecho a su indemnización independientemente de si se había justificado o no el despido. Bueno, como yo en representación de la empresa, no soy la empresa, yo siento que no. O sea, estamos premiando a alguien por consumir. O sea, premiémoslo por llegar al trabajo. Pero eso no lo hace una mala persona. Él estaba... O sea, pongámonos a pensar en los riesgos que esto va a tener a largo plazo. O sea, pensemos solo en eso. Pensemos en que esta persona llega bien marihuano, bien, porque se ve... Bueno, no, perdón, yo iba a decir que se ve, no, no lo conocemos. Pero sí se ve que, o sea, ¿qué podemos decir? Si hizo esto la primera vez, va a llegar una segunda vez donde ya no lo va a poder controlar. ¿Y qué pasa en las empresas? Accidentes de trabajo. ¿Por quién? Por gente que no sabe manejar su responsabilidad. Pero mira que él ya llevaba 5 años en la empresa y había sido la primera vez que se llamaba a unos descargos. Entonces durante los 5 años fue una persona impecable, no tuvieron quejas, cumplía con todas sus labores, su horario, era una persona que cumplía con todos los reglamentos que tenía la empresa. Entonces pues no sé, siento que lo estarían juzgando de más. En esta sentencia la empresa hace una contrademanda porque ellos pelean de que sí fue un despido con justa causa. El tribunal en la segunda instancia revoca el reintegro de la persona que ya había sido concedida en primera instancia y se le concede la indemnización a la persona, ya que no fue un despido por adicción, ya que no fue comprobado por un médico de que él fuera un adicto, sino que lo hizo una vez, salió en las pruebas
y ni discriminación por quererlo despedir, simplemente no se hizo de manera adecuada el proceso a la persona para poder hacerle los descargos, para poder hacer todo lo que se debía hacer para poderlo despedir. Entonces se le hace solamente la indemnización. Porque hay algo que no estamos contando. El trabajador alega, o sea, adicional alega que la empresa lo está discriminando por ser un drogadicto. O sea, bueno, no con esas palabras, pero sí dice que la empresa está discriminándolo porque esto es lo que el trabajador pide a la empresa, que lo reintegren nuevamente a la empresa con un puesto igual o superior. O sea, nada de mandarme abajo, no, porque yo ya llevo 5 años y que lo respeten, dice el trabajador. Otra cosa que nos pide el trabajador es que sea indemnizado, que le demos la indemnización, o sea, quiere que lo reintegremos y aún así que le demos indemnización porque el señor está hecho. Y por tercero, quiere que esto lo acusemos como fuero por discriminación, que porque la empresa estaba discriminándolo por ser drogadicto. Bueno, perdón, él dice que no es drogadicto por consumir. Entonces creo que le estaba pidiendo a la empresa como que muchas... Demasiado. Pero sí se evidencia una discriminación como tal, porque entonces él no es libre de hacer lo que le plazca fuera de su ámbito laboral. Sí se presentó una discriminación y sí se debía indemnizar. Pero la corte dictó al final que se tenía que hacer una indemnización más no un reintegro. En conclusión, tanto para las empresas como los trabajadores, aquí podemos ver que hay un vacío bastante grande para nosotras en el sentido de que ¿qué distancia hay entre nuestra vida personal y al firmar un contrato? Ya que un fin de semana se puede ir a tomar alcohol, pueden pues consumir de vez en cuando sustancias psicoactivas. Acá en este país se permite las sustancias psicoactivas en una dosis personal. Entonces aquí tenemos como un bache muy pequeño entre la empresa y la vida privada. También para las empresas que creen sus protocolos de una manera adecuada y lleven los protocolos al pie de la letra para que en el momento en que vayan a hacer un despido de esta manera puedan avalar que lo hicieron de una manera correcta. Esta empresa no lo pudo avalar porque se saltó varios pasos y por ende se les pidió la indemnización al trabajador. Y pues siempre lo que hicieron fue acusarlo, que lo hizo y que entonces ya por haber consumido sustancias una sola vez en los 5 años que le pudieron comprobar, pues dijeron que ya era como que estaba dañando la imagen de la empresa. Y no era así. Y no era así. Entonces solamente se le concede la indemnización más no el reintegro y vemos este bache por ambos lados. Porque la empresa como tal tiene derecho a despedir a un empleado que no lo quiera, o sea, eso sí. Exacto. Tiene derecho la empresa y eso fue lo que hizo la empresa. Con una indemnización. Sí, despedirlo sin justa causa porque pues tienen razón, ellas dicen no hubo justa causa, pero pues así fue. Es un caso bien común. Bueno, chicas, muchas gracias por haber hablado un poco sobre este tema tan controversial que es esta justa causa cuando hablamos de sustancias psicoactivas. Gracias a todos los que estuvieron en este episodio y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Gracias.